Buenos días. Se abre la sesión pública de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta. Le informo que se encuentra presentes el magistrado Alejandro David Abante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes integran el pleno de esta Sala Regional, por tanto hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 8 juicios de revisión constitucional electoral y 5 recursos de apelación, cuya clave identificación, nombres de los recurrentes y nombres de las autoridades responsables se precisan en los asuntos fijada en los estrados de esta Sala Regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados, magistrada presidenta. Señores magistrados, pongo a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo con él, sírvanse manifestarlo de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Alejandra Vázquez Alanís, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios de revisión constitucional 150 y 151, así como del juicio ciudadano 690, todos de este año, promovidos para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán, que confirmó los resultados de la elección de diputado local de mayoría en el Distrito 15 con sede en Pátzcuaro. En el proyecto se propone su acumulación y sobreseer el juicio ciudadano al actualizarse la causal de improcedencia consistente en consentir los actos de origen de la controversia contra los que no se inconformó en la instancia local. En los otros juicios se califican de inoperantes los agravios de Morena relativos a la extemporaneidad de las demandas en el juicio local, toda vez que no controvierte las razones con las que la responsable motivó y fundó la determinación sobre ese tema. En cuanto a los agravios relativos a la incorrecta valoración de las pruebas con las que tuvo por acreditada la personería del representante del PRD al promover el juicio local, se considera infundado porque el tribunal responsable sí valoró de manera correcta las constancias de autos conforme a la normativa electoral de la entidad. Por otra parte, los agravios de los partidos de la Revolución Democrática y de Verde Ecologista de México, relativos a la indebida motivación y fundamentación de la sentencia impugnada, se consideran fundados. Al respecto, en el proyecto se establece que el tribunal responsable partió de una premisa incorrecta al analizar la omisión del Consejo Responsable Primigenio porque estaba acreditado que algunos paquetes electorales de ese distrito se quemaron, por lo que debió aplicar de manera oficiosa lo establecido en el Acuerdo 380 de este año, emitido por el Instituto Electoral Local para regular el cómputo de las casillas en circunstancias extraordinarias. Por ende, en los términos del citado acuerdo, no debe imponer a los actores carga probatoria alguna para llevar a cabo el cotejo de las actas de cómputo respectivas. En consecuencia, se propone revocar la sentencia y analizar la controversia de origen en plenitud de jurisdicción. En lo atinente, se considera acreditada la omisión de sumar el cómputo distrital de la elección de diputado local al resultado obtenido en 3 casillas cuyos paquetes electorales se quemaron, de las cuales obran autos copias al carbón aportadas por los actores, las que se consideran auténticas. Por ende, resulta procedente que los resultados de esas actas se computen en la elección impugnada. Hecha la recomposición, se advierte un cambio de ganador, por lo que en el proyecto se fijan los efectos de la sentencia, se confirma la validez de la elección, modificar el cómputo respectivo, revocar las constancias que se haya emitido y otorgar la constancia que en derecho corresponda. Es la cuenta, señora magistrados. Gracias, Secretaria de Estudio y Cuenta. Magistrados, estará a nuestra consideración los proyectos. Magistrado Abante, por favor. Gracias, Presidenta. Únicamente para señalar que en el asunto que les estoy sometiendo a su consideración se presenta un caso pues complicado, es un caso difícil en materia de prueba, diría Neil McCormick, porque el tema es reconstruir lo que ocurrió en el caso de las casillas 802 contigua 1, 804 básica y 805 contigua 1. Estos 3 paquetes lamentablemente en el curso de la elección fueron destruidos y no se cuenta con la documentación soporte para eventualmente realizar un nuevo escrutinio para saber cuál fue la voluntad ciudadana. La problemática que se presenta es que al momento de hacer el escrutinio y cómputo, más bien el cómputo distrital, la autoridad no consideró estos 3 paquetes en la sumatoria total y no los consideró ni señaló
cómo podían reconstruirse o recuperarse los datos de estas 3 casillas. Entonces, si uno revisa el acta de cómputo distrital, no se obtiene de ningún lado qué pasó con estos paquetes, pero incluso se establece pues cuáles eran las casillas que eran materia de recuento. Obviamente por razones de que el paquete estaba destruido, estas no se contemplan, pero por ahí en esta sesión se hace constar en el acta que el representante propietario del PRD solicitó que se tomaran en cuenta unas copias cotejadas de estas actas de estas casillas, y en principio parecía ser que nunca se incluyen en el acta, nunca se vacían estos datos, y por lo cual las casillas nunca fueron computadas. Respecto de que las casillas se incluyeron o que fueron instaladas, no hay controversia. Las casillas existen, tenemos documental y material electoral de estas casillas en autos, y se tienen 2 actas de escrutinio y cómputo aportadas por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Verde Ecologista de México al momento de comparecer a juicio. Aquí la parte en la que yo me aparto de las consideraciones del tribunal local es en la parte en la que dice que correspondía a los partidos políticos haber solicitado que se incluyeran estas casillas en el cómputo distrital. Me parece ser que esta sí era una atribución del Consejo Distrital. Esto no es el mismo supuesto que el recuento. Cuando se trata de un recuento, ahí sí tiene que haber una petición expresa, pero yo no advertiría que esto tendría que existir una petición expresa cuando se trata de sumar la votación que se ha recibido en las casillas que están previstas para la instalación. Ahora, ciertamente se presenta esta circunstancia en la cual se dejan de valorar estos elementos en el tribunal local a partir de que se considera que no se aportaron de manera oportuna las copias, pero desde mi muy particular punto de vista existe o se actualizaba uno de los supuestos del acuerdo CG 380 de 2018 que el propio Instituto Electoral de Michoacán emitió para el proceso electoral de 2017-2018. Y digamos que este acuerdo que fue emitido el 21 de junio de 2018 no es casuístico, es un acuerdo que surgió porque ya tengo noticia de que en proceso electoral anterior había ocurrido un tema similar respecto de algún material o algún paquete electoral. Entonces esto llevó a la autoridad a emitir este acuerdo, y este acuerdo generaba el supuesto de que se tenía que seguir un procedimiento para efecto de considerar qué hacemos con las casillas respecto de las cuales se había faltado o faltaban el tema de los paquetes, y en particular el punto quinto, señala que ante las eventualidades de la quema o documentación electoral, el robo o extravío de los paquetes, se deben prever soluciones para obtener y constatar fielmente los resultados de la voluntad ciudadana. Y en este sentido se señalaba que se iban a cotejar los resultados, que si no existía la primera copia del acta de escrutinio y cómputo destinada al PREP, se cotejarían con otros resultados de las actas de escrutinio y cómputo. El chiste es que tenemos aquí documentos que emanaron de esta casilla que nos revelan cuáles son la voluntad, códigos, documentos que están protegidos con códigos de verificación QR y que tienen medidas de seguridad específicas. Tenemos las copias al carbón en los autos y me parece ser que sería, desde mi muy particular punto de vista, injustificado el no tomar en cuenta los resultados de esta votación. Y finalmente yo, derivado de esto, yo insistiría en una propuesta que he externado en muchos foros y que me parece ser que es un llamamiento interesante al legislador, que es: no podemos seguir manteniendo el paquete electoral en el diseño que tiene actualmente. El mantener el paquete electoral con todas las actas de la elección, la lista nominal dentro del paquete, nos garantiza que si el paquete se pierde toda la elección. Es necesario
que este documento, el paquete electoral, los votos marcados por los ciudadanos se conserven por separado con las actas y con el resto del documento, del material electoral. Esto permitiría, o eventualmente, si se van a conservar dentro del paquete, que se cree un testigo que se conserve por separado en original de los documentos y que esto quede en poder a lo mejor de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, para efecto de que más adelante pudiera ser requerido por la autoridad para solventar este problema. En realidad aquí lo que pasa es que, y digo yo este ejemplo coloquial, es como si trajéramos el vehículo con la factura en la guantera. En realidad, si se pierde el vehículo con la factura, pues perdemos todo. Entonces, esto no es conveniente y ya no es conveniente. Hay que repensar la forma en la cual se conservan los paquetes electorales. Es muy importante mantener inmaculado el contenido de los votos marcados por los ciudadanos, que se mantengan así en el paquete cerrado y sellado, y que ese paquete tenga un destino, pero que las actas que se levantan en la jornada, los originales y todo, tengan otro, o por lo menos que se mantenga un testigo, un testigo en poder de otra persona, que no sea aquella que entrega el paquete, porque esto nos garantizaría eventualmente que pues se tendría que destruir todo el material electoral, y esto ya involucraría por lo menos dos situaciones fácticas diferentes, o sea, dos momentos de circunstancias de tiempo, modo y lugar distintas, lo que se destruyera respecto del paquete y lo que se destruyera respecto de este tipo de testigos. Creo que con ello se podría de alguna forma garantizar que no se destruyeran todo el vestigio de una elección. Y quisiera citar que en el proyecto se alude a varios precedentes de esta sala ocurridos en el año de 2015, en donde particularmente ocurrieron cuestiones similares y se falló en este mismo sentido. Pero además siempre será muy importante para la sala el privilegiar, más allá de cualquier acto violento, más allá de cualquier acto tendiente a sustraer la voluntad de los ciudadanos, la desaparición de paquetes, es muy importante hacer este esfuerzo por reconstruir, y citando un término acuñado por el magistrado Silva, hacer un poco la arqueología electoral para efecto de poder recabar los documentos necesarios para hacer valer los votos de los ciudadanos. Ninguna persona que haga un acto violento puede salirse con la suya y suprimir de una elección los votos de los ciudadanos. Estos se hayan emitido por la opción política que haya sido. La realidad es que consentir en que la destrucción de un material electoral pudiera eventualmente generar el efecto de no tomar en cuenta documentación con la que se pueden obtener los resultados, daría un incentivo que me parece que es nocivo para aquellos que, pensando que destruyendo las urnas, destruyen la voluntad de los ciudadanos. La voluntad de los ciudadanos es mucho más fuerte que un paquete con boletas marcadas y con votos contenidos, y es precisamente lo que creo que la sala tiene que hacer prevalecer. Y en este caso, pues dadas las circunstancias de estos tres paquetes que están en este escenario, pues se logra computar las casillas y se modifica el cómputo, la diferencia se altera y pues se actualiza el tema de un cambio de ganador. Creo que para eso estamos los tribunales y es lo que tenemos que hacer, es lo que nos corresponde. Ciertamente esto es un tema de valoración de prueba, los actores en esta circunstancia me parece ser que tienen razón en sus planteamientos, y por ello es que propongo el cambio de ganador y la modificación de la entrega de la constancia. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrado Silva. Sí, magistrado. Magistrado Silva. Buenos días a quienes nos siguen en vivo en este recinto. Buenos días, magistrada presidenta, magistrado Abante, y a quienes también por las redes sociales. Bien, en este asunto quiero destacar, como efectivamente lo anticipa el magistrado Abante, que se dictó por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán un acuerdo que tiene que ver precisamente con esto que se llama el acuerdo mediante el cual se emiten los criterios
para la realización de los cómputos de las elecciones de diputados y ayuntamientos en casos extraordinarios durante el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Y efectivamente en estos la propia autoridad se anticipa estableciendo algunos criterios que van a permitir a resolver esta cuestión. Inclusive desde mi perspectiva, aún ante la ausencia de unos lineamientos, lo que opera es precisamente que las pruebas que consisten en las copias de las copias autógrafas de las actas de escrutinio y cómputo y de la jornada electoral que están en poder de los partidos políticos son pruebas documentales públicas. Se dice palabras más, palabras menos en la ley, que son documentos que se expiden por la autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones, y una de las máximas autoridades, así también se reconoce en la ley, durante el día de la jornada electoral, son precisamente las integrantes de las mesas directivas de casilla. Es una cuestión que está reconocida desde hace mucho tiempo atrás en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahora la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los códigos electorales de los estados. Tan es así que inclusive pueden disponer de la fuerza pública el día de la jornada electoral. Bien, entonces el hecho de que los partidos políticos tengan estos documentos en su poder y la propia conceptualización que se realiza de los partidos políticos desde la Constitución Federal, cómo se les concibe, y en la legislación secundaria, la Ley General de Partidos Políticos, implica que estos derechos y obligaciones que se reconocen en estos ordenamientos, así como las finalidades, implica que no se les establece como sujetos de derecho privado. Se trata de entidades de interés público. No es que sean órganos del Estado, sino que tienen este carácter. Es tan importante la misión que tienen los partidos políticos que no solamente están constitucionalizados, sino desde la propia Constitución empiezan a desarrollar los principios y las reglas bajo los cuales van a normar su actuación. Y a partir de este entramado judicial se puede desprender que son corresponsables del proceso electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que no es, sí es cierto, participan precisamente para que ganen como opciones políticas, pero antes que esto está la función de coadyuvar en el desarrollo del proceso electoral, establecer las mejores condiciones para la preparación, para que se lleve a cabo el día de la jornada electoral, los resultados y la declaración de validez de las elecciones. Y entonces, por eso están participando en los cuerpos colegiados, en los consejos distritales, municipales, locales, por eso también participan en las mesas directivas de casilla, no realizan por sí las funciones de la recepción del voto y el escrutinio y cómputo del mismo, sino están a través de sus representaciones. Entonces, bueno, esta cuestión hace que la exigencia de que cuando se presentan situaciones como las que nos tienen aquí ahora discutiendo esta propuesta, es que deben aportar, cuando se requieren al inicio de la sesión de cómputo municipal, distrital, en fin, las copias de las actas en los casos en que, como en este supuesto, desaparece los paquetes electorales, tienen que aportar la documentación. Es parte de su deber, de su obligación de corresponsabilizarse en el desarrollo del mismo. Y si en el caso fueron los dos integrantes de la coalición que ahora acuden como actores, quienes tenían todos los documentos, para mí no hay una razón suficiente como para
decir por qué las demás fuerzas políticas que participaron en las casillas, que tuvieron representación, no aportaron esas pruebas. Bueno, entonces, independientemente de que existiera este acuerdo 380 del 2018, ya desde antes ya se había, como lo anticipaba el magistrado Abante, establecido precedentes, en el sentido de que pues a partir de estas pruebas documentales se puede precisamente dar efectividad, eficacia a las votaciones que se llevan a cabo por la ciudadanía. Y entonces pues está el caso que ya que se invoca, que es uno de los, vamos a decir, uno de los casos líderes, que es el de Aquila, y entre otros más, también inclusive existen algunos otros del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, como también de esta sala regional en el Estado de México, y dos más que se citan de Michoacán, el de Aquila y otro más. Y entonces, que corresponden precisamente a los procesos electorales de 2015. Entonces, esta cuestión ya se había presentado, y a pesar de la ausencia de un acuerdo como el presente, las soluciones que se dieron pues fueron precisamente las que derivan de la ley. Estas documentales públicas sirven precisamente para reconstruir los hechos y llegar a una conclusión, y se reconstruyen en función pues de los datos que aparecen en estas actas, en donde participan los partidos políticos al establecer las firmas, y además se trata de documentales públicas que tienen lo que podemos identificar como códigos de seguridad. Está código, ¿cómo? A ver si mira, QR, efectivamente. Y entonces en la ponencia se hizo el ejercicio de pasarle el teléfono y revisar este código QR, y efectivamente se hace la lectura correspondiente. Esta otra cuestión que tiene que ver con en la parte que corresponde a los representantes de los partidos políticos, aparece una leyenda que se confunde con la línea que va dividiendo cada uno de los segmentos en donde van los nombres, y que corresponde precisamente al proceso electoral Michoacán y el año. Entonces, a partir de estos datos, de los elementos de seguridad, pues es que precisamente se puede llegar a esta reconstrucción. No quiere decir finalmente que el precedente es se realizan las elecciones, se asientan los resultados en las actas, y luego pues bueno, como en el camino no se sabe qué pasó, si como lo anuncia la responsable, fueron actos vandálicos o algo así, pues ya desaparecieron los paquetes electorales, y entonces eso que se realizó en esas casillas pues no tuvo ningún efecto. No, mientras que sea posible hacer que surtan efectos las votaciones, pues se llegará a esta conclusión. Y finalmente, pues ¿cuál es la mejor arma que tienen los partidos políticos para cuestionar? No es que esas actas que se exhiben no contienen los resultados que propiamente corresponden a esta elección, pues son sus actas. Y entonces, si todos tienen las actas, pues bueno, se hará esa confrontación y se llegará a la conclusión precisamente de cuál es el resultado de la elección. Entonces, es algo, insisto, que no es nuevo. Ya se mencionó el asunto de Aquila, el JRC 145 del 2015, está otro de Apatzingán, el 103 también del 2015 de nuestro índice, y hay uno más de Malinalco, el 349 del 2015 del Estado de México. Y bueno, pues está uno más del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que es de José Sixto Verduzco, en esta entidad federativa. Entonces, no es algo nuevo, sino simple y sencillamente es aplicar los precedentes, la razonabilidad que existen en estos precedentes, y mientras pues no se encuentren razones diversas para asegurar,
garantizar que se respeten precisamente las determinaciones de la ciudadanía, pues bueno, pues no se podrá optar por una decisión diversa. Entonces, por eso es que estaría en términos de la propuesta por ajustarse a la preceptiva de la Constitución y de la legislación secundaria. Entonces, no es una cuestión tan decisiva el hecho de que exista una diferencia de apenas 130 y tantos votos y que por eso entonces las elecciones se están moviendo y todo. No, sino más bien es una cuestión de números, y si finalmente a través de las votaciones que se obtienen se llega a dar el cambio, pues bueno, está también previsto en la legislación, ¿no? De que por efecto de la nulidad de votación recibida en casillas se pueda modificar, hacer una recomposición del cómputo distrital y en su caso revocar. En este caso la invalidación que se realizó por la responsable, pues no, bueno, más bien el no considerar estos números, pues bueno, fue inadecuada, y por eso es que al efectivamente hacer que surtan plenos efectos estas votaciones de estas tres casillas a partir de las documentales que aparecen en autos, y si esto deriva una recomposición y como consecuencia de la recomposición que cambian los ganadores, bueno, pues lo procedente es decretar la revocación de las constancias que se otorgaron para la fórmula de propietario y suplente, para dársela a la que realmente corresponda, que es precisamente la de los partidos políticos actuales. Eso es cuanto, magistrado presidente y magistrado. Sí, magistrado Silva. Secretario General de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro, magistrado presidente. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con la propuesta. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi consulta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneras. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado, le informo que el proyecto de la cuenta está aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los expedientes ST-JRC 150, 151 y JDC 690, todos de 2018 acumulados, se resuelve. Primero, se ordena la acumulación de los expedientes mencionados. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos al expediente acumulado. Segundo, se sobresena el juicio ciudadano ST-JDC 690, diagonal 2018. Tercero, se revoca en lo que fue materia de impugnación la sentencia impugnada. Cuarto, se modifica el cómputo de la elección de diputado de mayoría por el Distrito Electoral Local 15 con sede en Pátzcuaro, Michoacán. Quinto, se revoca la constancia de mayoría otorgada a la fórmula integrada por Francisco Márquez Tinoco y Carlos Herrera Ayala, postulada por el Partido del Trabajo y Morena. Sexto, se ordena la expedición de la constancia de mayoría a la fórmula integrada por Araceli Saucedo Reyes y Gioclina Torres García, postulada por la coalición por Michoacán al Frente, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Secretaria de Estudio y Cuenta, continúa con el informe de los asuntos. Con su autorización, ahora se da cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 68 de este año, promovido por Alfonso Jesús Castillo, abogado, quien contendió la Diputación Local del Distrito 24 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para controvertir la resolución correspondiente a la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos independientes. En la propuesta se califican infundados los agravios, pues tal como lo estableció la autoridad fiscalizadora, correspondía al recurrente reportar los gastos al momento en que ocurren y en valor nominal, esto es con el impuesto al valor agregado, integrado o desglosado, pero en cualquier caso formando parte del monto total de la erogación. De ahí que no le asista la razón al recurrente cuando señala que en el impuesto correspondiente lo reportó por concepto de impuestos por recuperar y que ello debió ser considerado por la autoridad responsable. En ese sentido, se considera correcta la determinación de la autoridad al considerar que dicho monto como un gasto no reportado, por lo que se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Magistrados. Magistrado presidente, si no tuviera inconveniente, dado que los dos asuntos que se están poniendo en mi ponencia son asuntos relativos a fiscalización, si se diera cuenta de una vez con el RAP 57 y pudiéramos hacer una sola ronda de votación. Sí, magistrado. De acuerdo, presidente. De acuerdo. Gracias, presidente.
Respecto del recurso de apelación 57 de este año, promovido por Morena para impugnar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las sanciones impuestas por integrantes de los informes de campaña, en el proceso local de Michoacán se propone desestimar los agravios. En diversos casos se propone la inoperancia de los agravios porque el actor impugna de forma deficiente las consideraciones de la responsable. En un caso, por ejemplo, se cuestiona una conclusión sancionatoria aplicada a otro partido político, en otro se señalan argumentos para oponerse de los razonamientos de la responsable, pero no se mencionan las conclusiones impugnadas. En otro, el actor señala conclusiones que no corresponden a la nomenclatura de las observaciones empleadas en la resolución impugnada. Respecto a los agravios relacionados con la conclusión referente a la omisión de rechazar la aportación de una persona con actividad empresarial, se propone infundado, pues alegar ignorancia en la actividad del operante hasta el oficio de observaciones no exime de la carga de conocer las circunstancias de quien aporta a sus campañas. Además, no alega ni prueba que hubieran tomado las acciones para devolver la aportación recibida. También es infundado el agravio relativo a la falta de reporte de casas de campaña debido a que se cancelaron candidaturas, porque en las que se encontró tal irregularidad no fueron de las canceladas en el acuerdo señalado por el actor. De ahí que subsista su obligación de informe. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución controvertida. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos. Por favor, secretario general de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro que sí, magistrada. Tomo votación respecto de los recursos de apelación 57 y 68, ambos de este año. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con los dos proyectos. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Son mi consulta ambos proyectos. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneras. A favor. Gracias. Magistrada, le informo que los dos proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CT-RAP 57/2018 se resuelve único. Se confirma en la materia de impugnación del acuerdo controvertido. Y en relación al expediente CT-RAP 68/2018 se resuelve único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución controvertida. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Alejandro David Soto Frías, informe de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Me permito dar cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 148 del presente año, promovido por los partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el 16 de agosto de 2018, en el juicio de inconformidad local 58 de este año, en el que confirmó los resultados de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral 21 de Coacolman, Michoacán, así como la declaración de validez de dicha elección y la entrega de constancia de mayoría y validez respectiva. En el proyecto se propone estudiar de forma conjunta los agravios planteados por los actores, consistentes oralmente en la valoración de los medios de prueba. Se propone calificarlos como infundados, así los argumentos relacionados con la indebida valoración de pruebas se consideran insuficientes para debilitar lo argumentado por el tribunal local, pues no basta que con que se alegue la responsable debió calificarlas de manera distinta, sin que se confronte de manera clara y precisa las consideraciones de la responsable. A esa valoración de la sentencia impugnada se llega con los impetrantes alegan que las pruebas aportadas son suficientes para acreditar los hechos que se impugnaron. Sin embargo, se trata de afirmaciones subjetivas y genéricas, que en consideración de la ponencia carecen de fundamento alguno. En este orden de ideas se considera que el tribunal responsable, contrario a lo manifestado por los actores, sí cumplió con el principio de exhaustividad, pues del análisis conjunto de los elementos de prueba analizados no se acreditan los elementos necesarios para confirmar que en las casillas impugnadas se suscitaron hechos que entorpecieran la votación o que limitaran la libertad de los votantes al momento de ejercer su voto. Por último, en el proyecto se destaca que la autoridad responsable no solo consideró los documentos ofrecidos por las partes, sino que posterior al análisis de las constancias que obraban en autos, advirtió la necesidad de realizar el requerimiento y con ello allegarse de todos los elementos necesarios a fin de resolver la cuestión planteada. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Secretario general, proceda a tomar la votación. Con gusto, maestro. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor del proyecto de cuenta. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con la ponencia. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneras. A favor. Gracias. El proyecto de cuenta está aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente JRC 148/2018 se resuelve único. Se confirma la sentencia impugnada. Secretario de Estudio y Cuenta, continúa con el informe de los asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 50 de este año,
promovido por el Partido Revolucionario Institucional a fin de impugnar la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que aprobó el dictamen respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputados locales y ayuntamientos correspondientes al presente proceso electoral en Colima. En el proyecto se propone calificar de infundados los agravios, el primero de ellos relacionado con que la autoridad fiscalizadora, indebidamente en 3 conclusiones, tuvo al sujeto obligado informando de manera extemporánea determinado número de eventos de la agenda pública en la plataforma del Sistema Integral de Fiscalización. Posterior a su celebración, y el segundo donde el actor hace notar la duplicidad de la sanción por registros duplicados en 2 conclusiones. Ello en razón de que la responsable desde la etapa de verificación constató que el sujeto incumplió con reportar los eventos con al menos 7 días de antelación a su realización, y pese a que la autoridad le obsequió garantía de audiencia en el escrito de contestación de las observaciones, este únicamente se concretó a señalar que los elementos presentados de manera tardía fueron en consecuencia de la propia dinámica de las campañas. Por otra parte, si bien el partido inconforme señala que la existencia de 468 eventos duplicados, la autoridad fiscalizadora se estima que igualmente en las respuestas dadas a las observaciones en cada una de las conclusiones se desvirtuó, precisó y aclaró sobre la existencia de algunos de los registros que se encontrara duplicado. En este sentido, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Estoy de cuenta, magistrados, también si no tienen inconveniente, que dé lectura continua de las siguientes propuestas, por favor. Consultación. Doy cuenta ahora con el recurso de apelación número 54 de este año, promovido por el Partido Político Verde Ecologista de México, a fin de impugnar los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por los cuales aprobó, entre otras cuestiones, el dictamen consolidado y la resolución de fiscalización respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos del citado instituto político a los cargos de diputaciones y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral ordinario del Estado de Colima. En la propuesta que se somete a su consideración, se propone calificar de infundado el agravio relacionado con los antecedentes 32 de la resolución impugnada, toda vez que las consideraciones expuestas en el estudio de fondo realizado por la autoridad responsable falta del principio de exhaustividad, pues en concepto del actor fue omisa en precisar los IDs de los espectaculares con los cuales fue sancionado. Se propone calificarlo de infundado en razón de que no le asiste la razón al promovente cuando refiere que los tickets no cuentan con un número de identificación, pues dicha información no es la única con la cual se puede obtener la ubicación, pues toda vez que el ente fiscalizador pone al alcance de los sujetos obligados diferentes datos de ubicación, como la dirección y fotografías de los espectaculares, con la finalidad de que los institutos políticos subsanen las deficiencias, los errores u omisiones respecto de los mismos. Finalmente, respecto del disenso relativo a que el partido actor no debe ser sancionado porque reportó el gasto observado de la conclusión 4C5P2, se propone calificar de infundado el agravio, pues a juicio de la ponencia no le asiste la razón al recurrente, pues le corresponde a este demostrar que efectivamente había anexado la documentación para acreditar sus afirmaciones. Por lo que al resultar infundados los agravios formulados por el partido actor, se propone confirmar los acuerdos impugnados. Finalmente, con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 61 de este año, promovido por el Partido del Trabajo, a fin de impugnar los dictámenes consolidados y las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace al Estado de Colima, México e Hidalgo. En el proyecto de la cuenta se propone respecto a diversos agravios calificarlos de inoperantes, ya sea por no atacar las consideraciones de la responsable, por ser argumentos genéricos e imprecisos, o porque el actor se inconforma de conclusiones que no formaron parte del acto reclamado. Por cuanto hace el agravio del partido apelante, en donde refiere que no se tomó en cuenta el convenio de coalición total para efecto de ser sancionado, se propone calificarla como fundado. Esto es así, toda vez que la sanción impuesta en el acto impugnado no está debidamente fundada y motivada, al no fijarse las sanciones tomando en cuenta lo establecido en el convenio. Por lo tanto, se propone revocar parcialmente el dictamen consolidado y la resolución impugnada, por lo que hace el Estado de Colima únicamente respecto de la conclusión descrita en el proyecto de sentencia. Para efecto de que de manera fundada y motivada la autoridad responsable determine la responsabilidad de cada partido político e imponga las sanciones que en su caso correspondan a los integrantes de la coalición, juntos haremos historia tomando en cuenta lo establecido en el convenio de coalición. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Estoy cuenta. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos. Secretario General, proceda a tomar la votación. Claro, magistrada. Tomo la votación respecto de los recursos de apelación 50, 54 y 61, todos de este año. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Voto en favor de los 3 proyectos de cuenta. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. También en favor de los 3 proyectos. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarnero. Son mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada, le informo que los 3 proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos.
En consecuencia, en el expediente CT-RAP 50/2018 se resuelve único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido. En el expediente CT-RAP 54/2018 se resuelve único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido. En el expediente CT-RAP 61/2018 se resuelve, primero, se revoca parcialmente el dictamen consolidado y la resolución INE/CG 1115/2018 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en un plazo de 6 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente sentencia, emite un nuevo dictamen consolidado y la resolución de fiscalización correspondiente al Estado de Colima únicamente para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero, se dejan intocadas las demás consideraciones de las resoluciones impugnadas. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Ubaldo Irving León Fuentes, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con su autorización. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios de revisión constitucional electoral 153 a 157, así como los juicios ciudadanos 694 a 698, todos de este año, promovidos por los partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática, Revolucionaria Institucional, Encuentro Social y Morena, así como 6 ciudadanos postulados por dichos partidos políticos, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el juicio ciudadano local 170 del 2018 y sus acumulados, por la que se modificó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en esa entidad federativa. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano la demanda del juicio ciudadano 697 en atención a que la sentencia impugnada deriva de un acto consentido por el actor, relativo al acuerdo de asignación emitido por el Instituto Electoral, toda vez que no lo controvirtió en su oportunidad. En cuanto al fondo de los asuntos, se propone calificar como infundados los agravios relativos a que la votación que debió emplearse para calcular los límites de sobre y subrepresentación correspondían a la total emitida o a la válida emitida que utilizó el Instituto Local, no así la votación estatal efectiva. Lo infundado de los agravios radica en que, como lo determinó el tribunal responsable, la votación estatal efectiva es la que mejor refleja la distribución de votos en escaños como se precisa en el proyecto. Asimismo, en concepto de la ponencia, es adecuada la reasignación que efectuó la responsable respecto de una curul al Partido Revolucionario Institucional a cargo del Partido del Trabajo, toda vez que el primero aún se encontraba subrepresentado por debajo del 8% de su votación y el segundo era el partido con mayor sobrerepresentación, resultando correcto dicho ajuste. Por otra parte, se considera que no fue idóneo ni necesario el último paso efectuado por el Tribunal Local, consistente en otorgar una sexta curul al Partido Revolucionario Institucional con cargo a las asignadas a Morena, aun cuando todos los partidos políticos se encontraban dentro de los límites constitucionales de sobre y subrepresentación, puesto que ello carece de fundamento y no es conforme con los principios que rigen el sistema electoral mixto o segmentado con dominante mayoritario. Finalmente, en atención a que en la sentencia de juicio de revisión constitucional electoral 150 de este año, aprobada en esta misma sesión, se modificó el resultado de la elección de la Diputación por mayoría relativa del Distrito 15 con sede en Pátzcuaro, resultando ganadora la fórmula postulada por la coalición por Michoacán al Frente, se procede a realizar la verificación de los límites de sobre y subrepresentación con este ajuste, observándose que ningún partido se encuentra fuera de los mismos. En ese sentido, y al resultar infundados e inoperantes los demás agravios esgrimidos por los actores, así como en atención a que se deben realizar las menores afectaciones posibles atendiendo en todo momento a la litis planteada a fin de no incurrir en una incongruencia externa, no es procedente efectuar alguna modificación adicional al corrimiento de la fórmula efectuada por la responsable. Por tanto, se propone modificar la sentencia impugnada, así como el acuerdo del Consejo General 411 de este año emitido por el Instituto en su cumplimiento, únicamente para el efecto de que se restituya a Morena el escaño que le fue retirado en favor del Partido Revolucionario Institucional en la última fase del proceso llevado a cabo por la responsable. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Magistrado, adelante. Gracias, presidenta. Pues vaya que la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en las entidades federativas de la circunscripción nos ha dado tema de conversación, y esto solo refleja que pues necesariamente todos esta pluralidad o esta existencia de tantas reglas para acceder al poder público pareciera ser que de alguna forma
asistemática, pero así está previsto por la Constitución. Me parece que es un tema de libertad configurativa y cada entidad federativa tiene sus particularidades. Dentro de todos los sistemas de representación proporcional, yo advierto la existencia de una tendencia, una clara tendencia, como lo decía en tanto en la elección o la revisión que hicimos del Estado de Hidalgo como la del Estado de México, una clara tendencia a una prevalencia mayoritaria. Y lo conversamos mucho tiempo durante las sesiones donde analizamos el asunto. Esta tendencia mayoritaria genera una especie de distorsión a una eventual proporcionalidad pura. Y aquí resulta ser interesante que en el caso de la legislación de Michoacán, el artículo 175 prevé que para la asignación de diputados de RP se aplicará una fórmula y señala un principio que la orienta, y es el principio de proporcionalidad pura. ¿Qué es la proporcionalidad pura? Bueno, pues como ya ha sido muy analizado en incluso también por la propia Sala Superior, en algunos otros asuntos que actualmente analiza y que seguramente analizará en las próximas horas, la proporcionalidad pura se refiere a reflejar en la medida de lo posible, hacerlo más cercano al porcentaje de votos que se obtiene por un partido político con el porcentaje de control que tiene del Congreso atendiendo a su votación. Pero para esto existen, los límites constitucionales que ya hemos analizado en otros momentos, que es el tema del más o menos 8% de la votación. Aquí es en esta parte en donde me parece ser que encuentro un disenso importante con el proyecto que nos presenta el magistrado Silva. Y es que para mí sí fue correcto lo que hizo el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Pero fue correcto, pero ciertamente yo iría varios pasos más adelante. Me parece ser que fue incompleto, porque en realidad la proporcionalidad pura exigía acercar todavía más los márgenes de sobre y subrepresentación a el cero. En el caso concreto, los márgenes de sobre y subrepresentación que se advierten de la asignación tanto del Instituto Electoral de Michoacán como la propia que realizó el tribunal, me parece que todavía se conserva un sesgo de sobre y subrepresentación que puede ser atemperado para cumplir con el principio que desde mi óptica orienta el artículo 175 del Código Local, que es la proporcionalidad pura. ¿Qué implica esto? Pues lo que implica esto es que la fórmula en realidad constituye un ejercicio para distribuir conforme a la votación las curules que le corresponderían a cada partido político, y eventualmente, hecha esta distribución, como lo que orienta es la proporcionalidad pura, se tendría que hacer un ejercicio para compensar las sobre y subrepresentación que se presentan de cada uno. No hacer este proceso a mí me conduce a la lógica de suprimir de la voluntad del legislador de Michoacán la idea de la proporcionalidad pura. ¿Por qué? Si yo no intento disminuir las barreras de sobre y subrepresentación que se presentan, el hecho de que la fórmula dijera que es de proporcionalidad pura o no, da igual. La fórmula se aplicaría exactamente y tal cual como está diseñada. Luego entonces, ¿qué sentido tiene que el legislador de Michoacán haya puesto que se orientaba sobre el principio de proporcionalidad pura? Esta circunstancia es la que a mí me mueve a considerar que efectivamente en un primer momento el Tribunal Electoral de Michoacán, al analizar la controversia, advirtió esta circunstancia y llevó a cabo este paso en el que atemperó la sobre y subrepresentación. Lo que pasa es que llega un momento en el que, y yo no alcanzo a entender por qué, al momento de estar atemperando esta sobre y subrepresentación, el Tribunal de Michoacán se detiene y asigna, pero este margen de cercano a cero no se logra. Este aspecto fue ya abordado por la Sala Superior en el recurso de reconsideración 666 y acumulados de 2015, que revisó
una controversia vinculada con la aplicación de la fórmula de representación proporcional que también se asignaba como pura de la Ciudad de México, bueno, en ese momento, Distrito Federal. En el caso, me parece ser que el precedente resulta ser exactamente aplicable. La Sala Superior considera en el precedente que debe hacerse un ajuste final para lograr que se llegue a cero o lo más cercano al cero. Y señala este precedente que, cito textualmente, por tanto, una vez concluida la asignación y verificados los límites de sobre y subrepresentación ajustados a la fórmula de cociente natural y resto mayor, se debe, necesaria e ineludiblemente, proceder a hacer los ajustes necesarios para lograr el acercamiento al factor cero. Para ello se debe, por principio de justicia y en aplicación del principio de representación pura, cumplir el precepto legal que impone el deber de guardar el mayor equilibrio posible entre la sobrerepresentación y la subrepresentación, para lo cual se deben tomar los porcentajes más altos de cada uno de los extremos y hacer los ajustes correspondientes retirando y otorgando los diputados de representación proporcional necesarios para lograr paliar las diferencias distorsionantes en la integración. Tal operación se ha de repetir cuantas veces sea necesario hasta que se logre única y exclusivamente con los diputados asignados por cociente natural y resto mayor. En este contexto se debe tender a lograr la eliminación de la sobrerepresentación y de la subrepresentación hasta la medida de lo posible mediante el método descrito, pues sólo de esa forma se logra una auténtica representación proporcional de los ciudadanos. De otra forma, se lograría una pluralidad y proporcionalidad impura, lo que traería consigo la inobservancia del principio de proporcionalidad pura. Evidentemente no se ha de lograr una auténtica representación proporcional pura, pero sí lo más cercana posible a ese mandato, lo anterior porque ninguna fórmula es perfecta. La porción normativa que en ese momento estaba haciendo fue materia de interpretación por parte de la Sala Superior señalaba lo siguiente: la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura determinará el número de diputados que corresponda a cada partido por este principio. La disposición que actualmente estamos aplicando señala: para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura. En ese contexto, me parece ser que debiéramos seguir los lineamientos que nos marcó la Sala Superior en el recurso de reconsideración 666 de 2015 y hacer cuantos ajustes sean necesarios para lograr lo más cercano a la proporcionalidad pura. Ciertamente, las mayorías generan una distorsión y esta distorsión no se podrá temperar ni modificar en forma alguna. Yo en lo particular coincido con el precedente emitido por la Sala Superior y esta circunstancia orienta mi criterio y eventualmente coincido en que se tendría que hacer los ajustes a la fórmula necesarios a efecto de acercar todos los márgenes de sobre y subrepresentación en los partidos políticos, quienes quiera que estén involucrados en este procedimiento, para acercar al factor cero. Con la propuesta que ahora se nos somete a consideración, en realidad se revierten los márgenes de representación que se habían establecido por el tribunal, que ya por cierto estaban más cercanos al cero, pero en el caso, bueno, pues se potencia una sobrerepresentación cercana al límite del 8% de uno de los contendientes. Esta lógica, a mí lo que me hace es materialmente concebir que la porción normativa en la que el legislador consideró que era aplicable el principio de proporcionalidad pura está siendo inobservada. Y en este sentido pasamos por alto que fue voluntad del legislador de Michoacán el considerar que lo que debía orientar su asignación de diputados por el principio de representación proporcional es una proporcionalidad pura.
traducida esta en el que el porcentaje de los ciudadanos que votaron por una determinada fuerza política debe verse reflejada de manera consistente en el porcentaje que tiene de legisladores en el Congreso. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrado Silva. Sí, magistrado Abante. Magistrado Silva. Gracias, magistrado. Pues sí, en efecto, se han discutido muchos, bastante diálogo en relación con los distintos mecanismos que existen para la conversión de votos en escaños, en estos tres ya asuntos que estaremos nosotros viendo en cuanto a la conformación de las legislaturas por el orden del Estado de México, el Estado de Hidalgo y ahora el Estado de Michoacán. Y lo que se ha podido constatar es que, por lo menos en los dos primeros casos que se resuelven, como también esto nos lleva a distintas concepciones, pero no a partir de una cuestión personal, sino más bien la forma en que se están interpretando estos ordenamientos, que de suyo tienen diseños diversos. Por ejemplo, es muy fuerte las diferencias que existen entre el caso de Michoacán y el Estado de México, porque pues nada menos tiene que ver esto desde la forma en que el número de integrantes de la legislatura. En el caso del Estado de México, como se sabe, 45 por mayoría y 30 de representación proporcional, y en el Estado de Michoacán 24 y 16. 24 y 16. Entonces, ya esto marca diferencias. Luego hay otro dato que es, desde mi perspectiva, muy relevante, que tiene que ver que desde el concepto de cuántos registros de mayoría debes acreditar para poder pasar a lo de representación proporcional. Y luego en el caso del Estado de México, el hecho de alcanzar el umbral del 3% ya da la posibilidad de que se asigne una curul, lo que no ocurre en el caso de Michoacán. Lo que, si alcanzas el umbral del 3% de la votación, esto implica que te da derecho a pasar a la asignación, no que por esa circunstancia ya se te esté asignando. Entonces esto nos va a llevar a resultados diversos. Por eso me parece que no es que esté descalificando alguna advertencia o consideración diversa, sino que la forma en que se va construyendo nos va a permitir a nosotros determinar qué es, cómo juegan estas reglas y cuáles son los resultados. Efectivamente existe una diferencia entre lo que se ha manejado como proporcionalidad pura, y desde mi perspectiva no va a haber proporcionalidad pura cuando estemos hablando de un sistema mixto. Ya eso te va predeterminando los resultados. Ya no va a haber correspondencia porcentual entre votos y escaños. No la va a haber, porque unos van por mayoría y otros por representación proporcional. Luego, si los números también difieren, pues esto te va a predeterminar otra vez elementos que se van alejando de lo que es la proporcionalidad pura, esa correspondencia exacta entre números, porcentajes que se dan en cuanto a las votaciones y las curules o cargos de representación popular. Y también ayer advertí otra cuestión: si ni siquiera en el caso de lo que es el segmento de representación proporcional hay datos que te permitan llegar a esa conclusión, ¿por qué? Porque pues en algunos casos alcanzando un porcentaje te dan y en otros no. Ya existe umbral, nada más para pasar y luego los requisitos de los uninominales. Si no los cumples, aunque sea por un distrito, pero no alcanzas esos registros de mayoría relativa, pues va para afuera. Entonces, aunque su votación sea muy copiosa, ya no puede pasar a la representación proporcional. Y luego, algo que deriva desde la propia Constitución, los márgenes
de sobre y subrepresentación. Y entonces el magistrado Abante lo ilustraba de una forma muy clara y me dice, es que mientras en un caso es aproximarse al cero, de que no exista ni sobre ni sub, me parece que ese también puede ser un valor. Pero lo que pasa es que está determinado desde la Constitución, la sobre y la subrepresentación, los márgenes de lo tolerable. Y entonces, por eso digo, pues si ni siquiera en RP hay proporcionalidad pura, porque la insistencia. Pero también entiendo que existen mecanismos que permiten atemperar esas distorsiones. Y así se ha construido lo de la representación proporcional. Y se empiezan a establecer valores. Representatividad, uno, pluralidad, otro, y pluralidad no es lo mismo que proporcionalidad pura, es otra cosa. Pluralidad entiendo más bien dar acceso a distintas voces que resulten lo suficientemente representativas, y proporcionalidad, eso ya es una cuestión distinta. Entonces, por eso estamos enfrascados en estas discusiones y el proyecto va más por esa línea. ¿Por qué, por ejemplo, en algunos casos, como fue en el Estado de México, bueno, pues la confrontación que se dio en este sentido, ¿no? Y pasó que pues, me quedé en minoría. Y luego en Hidalgo coincidimos los tres. Fíjense cómo dos concepciones diversas, no, tampoco quiere decir que sean antitéticas, una está en el otro extremo y son irreconciliables. Hay puntos de coincidencia, y entonces lo que se veía en Hidalgo es que ya se excedió el límite de la sobrerepresentación y por eso era factible aplicar eso. Entonces yo pues empezaba a trabajarlo desde la Constitución y llegaba a esta conclusión. Y también me parece que la perspectiva que finalmente prevaleció fue esa, ¿no? De, oye, hay un límite, ya lo excediste ese límite, y entonces ya no podrías pasar a la cuestión de asignación. Luego, el precedente que estoy viendo también, es cierto, hace énfasis en estas cuestiones. Y, por ejemplo, en la página 209 y 210 se habla pluralidad, representatividad y proporcionalidad pura. Y luego utiliza esta expresión, y es lo que a mí me permite decir que también se está respetando en la propuesta este precedente que amablemente el magistrado Abante desde horas antes me daba el precedente. ¿Y qué es esta cuestión? De igual forma, atendiendo a lo expuesto, se advierte que en la Constitución Federal, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en esta entidad federativa, se tiende a la máxima o principio general de proporcionalidad pura, sin que sea posible en todos los casos lograr una correspondencia exacta o proporcionalmente pura para la elección de los integrantes de la Asamblea Legislativa. Es decir, esto que se anticipa a los textos que también leyó el magistrado Abante, es a mí lo que también me permite decir, se está respetando el precedente, es cierto, yo decía, hay vasos comunicantes entre uno y otro sistema, el de representación proporcional y el de mayoría relativa, que se vienen estableciendo y que se determinan desde la propia Constitución, porque, fíjense, son los votos de mayoría los que también se están utilizando para la representación proporcional, con algunas variaciones en cuanto a la cuestión esta de las casillas especiales, etcétera. Pero bueno, y luego, el 3%, ese también es un dato pues que derivó precisamente de esos votos, y un voto con doble efecto, que es una de las razones para que se desestimen otros de los agravios que se te vienen planteando. Y entonces, y luego 8% a la sobre y a la subrepresentación. Pero ¿cómo se construye esto? Se construye a partir de los triunfos de mayoría y un test que se hace
en función de lo que por representación proporcional se asignaría en un primer momento. Y entonces están estos voces comunicantes. Esto quiere decir que no que sustituya el segmento de representación proporcional a lo que se obtuvo por mayoría, sino más bien que lo va complementando y lo va atemperando. Yo lo entiendo también como un mecanismo de equilibrio, y entonces, bueno, ¿qué tanto equilibramos? ¿Hacia el cero? O más bien en lo que usted muy gráficamente señalaba, que es la posición del proyecto, la línea de flotación del límite del 8% de sobre y de subrepresentación que se establece en la propia Constitución. Ya cuando desaparezcan estas cuestiones y no sé si deban caminar los sistemas hacia la representación proporcional, pero para que finalmente creo que esto va a aligerar muchas cosas y bueno, yo también en algún momento decía, bueno, en representación proporcional es un caso en donde Pitágoras sí falla, porque dice 2 más 2 es 4, pues aquí en representación proporcional 2 más 2 te dan lugar a 6 de representación proporcional. Y entonces, con los elementos que nos está dando el legislador, que están variando, porque, insisto, en unos casos empiezas con una asignación por el umbral mínimo, en otros casos, pues veamos, en el caso del Estado de México son 2 listas, la lista A y la lista B, unos van por la lista de representación proporcional y otro sería la lista de los mejores perdedores, y luego pues el porcentaje, cómo se calcula, y estamos aquí también viendo estas cuestiones, en fin. Vean ustedes cómo esta libertad de configuración normativa que existe en las entidades federativas también es lo que está determinando esta diversidad de precedentes que se tienen. Tiene precedentes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior, las salas regionales, pero no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo y se trate de una torre de Babel, sino más bien la libertad de configuración normativa, y que solamente hay algunos cuantos principios en la Constitución Federal que usted los destacaba, magistrada, en la ponencia que aprobamos, rescataba los principios que derivaban del 116 fracción segunda, decía, esto es lo que está en representación proporcional. Y yo dije, esa es parte de las directrices que tienen que seguir las legislaturas, pero no es un sistema de reglas, no está desarrollada la representación proporcional en la Constitución. Lo que se hace es llevarlo a las entidades federativas como parte de su libertad de configuración normativa, lo que identificaba el magistrado. Entonces es por eso que en la propuesta se está considerando que es fundado el agravio, por cuanto a que no había muchas razones por qué finalmente se hacían esos ajustes cuando el partido político pues lo que estaba es dentro de los márgenes de la sobrerepresentación, y entonces ya parecía que era y así se sostiene en el proyecto, que es injustificable. ¿Cuánto, magistrado presidente y magistrado? Sí, magistrado Silva, no cabe duda que el diseño que se tiene el diseño legal en relación a todo lo que tiene que ver con representación proporcional, ya de por sí es complejo, pero como si no fuera suficiente, todavía es complejo cómo lo interpretamos cada uno de nosotros. O sea, el magistrado Abante tiene una postura, el magistrado Silva Daya tiene otra postura, y las resoluciones definitivamente se tienen que emitir con votación por unanimidad o por mayoría. Entonces, pues es verdaderamente complicado lograr ya sea la unanimidad o la mayoría cuando los planteamientos son tan interesantes, tan acordes a la interpretación que hacen cada uno de ustedes desde sus respectivas posturas. Y bueno,
tanto usted tiene elementos de interpretación verdaderamente sobresalientes, y no solo eso, sino convincentes, como también se plasman en el propio proyecto del magistrado Silva. Y bueno, pues aquí la definición siempre tiene que ver, en este caso, con estas dos posturas, pues cómo se decanta, pues en este caso, pues a mí me toca, ¿no? O sea, definir con quién hago mayoría, o si el magistrado Abante hace con nosotros unanimidad, o entonces, bueno, pues definitivamente tanto del proyecto como de lo expuesto por el magistrado Abante, en esta ocasión, pues me sumo a su proyecto, magistrado Silva. Es con el que coincido en sus términos, salvo algunos razonamientos que externaré en un voto razonado, pero que realmente me llevan a concluir que lograr eliminar y ir logrando esa que no se logre una distorsión al aplicar la fórmula, es para mí muy importante, y también sin dejar de considerar, es que yo quisiera que fuera por unanimidad, ¿verdad? Entonces sin dejar de considerar que bueno, que efectivamente la legislación del Estado de Michoacán contempla pues lo que es la proporcionalidad pura. Entonces pues ahora sí que no cabe duda que todos los análisis son interesantes, y bueno, pues yo lo acompañaría en su proyecto, magistrado Silva. Sí, magistrado Silva. Yo reconozco en ustedes dos su gran institucionalidad, la lealtad en buena lid, como se dice, la cuestión está, cómo se vinieron compartiendo las distintas perspectivas, inclusive aún no estando de acuerdo, pues cómo es el trabajo que se viene realizando, porque inclusive yo recuerdo cómo en varios casos, no es el único, en donde el magistrado Abante, usted magistrada, aún manifestando diferencias en cuanto a los planteamientos que sostengo y que llevo a los proyectos, me dicen, oye, pero mira, esta parte ahí tiene problemas de inconsistencia y parece ser que esto tal. No estoy de acuerdo con lo que sostienes, pero me parece que esto puede llevarte a enriquecer la posición y entonces fue el caso. Por eso yo anticipaba cómo el magistrado Abante compartía los precedentes que iba encontrando, y en este caso pues precisamente mi intervención, como si puedo utilizar la expresión, deliberada y dolosamente, iba precisamente hacia usted, magistrada, porque lo que yo encuentro es diferencias en cuanto al caso del Estado de México y la normativa que existe en el Estado de Michoacán, que inclusive nos llevarían a acercarnos. Digo, no todo es el Estado de Hidalgo en donde salimos todos juntos, ¿no? Pero inclusive, bueno, pues están los planteamientos, se están haciendo, se dan las razones de por qué los agravios, cada uno de los agravios que se fueron analizando precisamente para llegar a estas conclusiones. Hay cuestiones de género, hay cuestiones que tienen que ver con si es de coalición, si no lo es, si hay que empezar a aplicar en qué momento se tienen que aplicar los controles, etcétera. Entonces, inclusive alguien más que no había acudido en un primer momento y después vino y dijo, bueno, pues es que yo ya vi cómo están las cuestiones y entonces me voy a subir en esta vuelta. No, bueno, pues no, tampoco es tan así, ¿no? Y los precedentes que se van construyendo. Entonces, lo que sí puedo asegurar es que esto no se va a acabar. Mientras tengamos esta diversidad de sistemas de representación proporcional y el sistema mayoritario, cómo se está construyendo en las entidades federativas,
y los números, y bueno, pues a todo esto que ya tenemos, pues hay que agregar de que a veces se va en coalición, de que a veces se va en candidatura común, de que algunos van solos, de que son coaliciones parciales, que son coaliciones totales, y ya tenemos diferencias desde el momento en que van a depositar el voto y cómo se están haciendo los cómputos. Eso empieza a mover las cosas. Y luego ya después de, oye, pues es nada más para el acceso, para ver si pasamos al sistema de representación proporcional, y aquí tenemos estos mínimos, también vuelve a mover las cosas, y que no es una lista, en unos casos es una lista, en otros casos son 2 listas. Creo que Nayarit tienen un sistema peculiar también. Pues nos va dando definiciones, y bueno, el realizar estos asuntos, el revisar estos asuntos implica no solamente estar al tanto de los planteamientos de los actores y de las autoridades responsables, sino atender a todos los precedentes que se han establecido por la Sala Superior. Pues nosotros nada menos en esta propuesta se está considerando algo que se resolvió por la Sala Superior el 28 de agosto de este año. O sea, si lo cuantificamos en horas, solamente de esa forma se va a hacer mucho, y 100 minutos pues es una eternidad, pero si es en días, pues es poco. Entonces, pues esto que implica que se van dando nuevas definiciones por las problemáticas y los contextos actuales, y eso es lo que está diciendo el caso del REC 666 del 2015, atendiendo al contexto, y entonces estos contextos marcan diferencias. Por eso es lo que yo hacía énfasis, y magistrada, y me parece que eso, inclusive aún anticipándome a lo que sería su voto concurrente, pues yo diría, eso es también, no solamente son las normas, sino el contexto los que nos va determinando cómo se obtienen estas definiciones. Es cuanto, magistrado presidente y magistrado Abante. Sí, y bueno, pues también es importante observar que las dos posturas, y bueno, el hecho de que yo también acompañe su proyecto es porque se atiende al respeto de los límites de sobre y subrepresentación, que eso es realmente lo más destacable en el momento en que se hace la asignación. Y bueno, pues es cuanto por lo que respecta a mí. Sí, magistrado. Gracias, presidenta. Es un tema bien interesante. La verdad es que y esto es lo importante de que sea un colegiado, y un colegiado auténtico, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? Y es lo que nos hace en realidad un tribunal verdaderamente con justicia abierta y transparente, ¿no? Que existan diferencias de opinión, diferencias de puntos de vista, y que nos exijan talento jurídico y disposición para construir mayorías. En este caso hemos logrado empatar sobre la mayoría de los temas unanimidad. Hay varios puntos del proyecto que salen por unanimidad. En realidad, la parte que nos separa es esta parte final respecto de, para mí, hay un planteamiento de un partido político que resulta ser fundado en el tema de que tendría que acercarse más a la proporcionalidad, y en el caso del proyecto que ahora se advierte como mayoritario, el planteamiento es que ese ajuste no debió haberse realizado. Obviamente si esto fuera laboral, las pretensiones serían contradictorias, ¿no? Entonces, mientras un partido político pretende una cuestión, el otro pretende otra, y esto es lo que genera nuestro desencuentro. Ahora, yo advierto que todo esto se centra en un solo tema, y es en definir cómo interpretamos el margen del +/-8 de sub y sobre representación, tratándose de proporcionalidad pura. Y yo entiendo que la propuesta que nos presenta el magistrado Silva y que es apoyada por usted, presidenta, nos identifica este margen de +/-8% como una regla de fin, entendida esta como una regla que prevé determinarse ciertas circunstancias, pero además que establece, y esta es la parte, creo que es el sustento esencial del proyecto, y que ciertamente es una parte complicada de desmontar, que esto constituye un derecho de los partidos políticos, ¿no? Digamos que esta es la esencia. Cualquier asignación que nos coloque dentro de esta banda de flotación
actualiza el derecho del partido político de quedarse en ese margen de flotación. Si al correr la fórmula queda muy cercano al margen de subrepresentación, pues así se corrió la fórmula, y si queda muy cercano al margen de sobrerepresentación, pues así quedó la fórmula. Y esta garantía que establece como garantía en favor de los partidos políticos, así entiendo yo el proyecto que nos somete a consideración, dispone esta circunstancia. Todo este margen de flotación es correcto. Y a mí me parece ser muy afortunada la comparación con el tema de la banda de flotación en tema de tipo cambiario en economía, ¿no? Si nosotros recordamos lo que implica una banda de flotación, es todos los rangos de sobre y subvaluación que puedan darse sobre una determinada divisa, que determinan en qué momento intervendrá el Banco Central para efecto de atemperar las diferencias, para evitar que se haga un desplazamiento que genere un espiral inflacionario. Entonces, esta banda de flotación se parece mucho al más menos 8%. ¿Hasta qué punto va a intervenir el Estado para efecto de evitar que se genere una espiral desproporcional, digamos, ¿no? Y entonces, el Estado interviene cuando se sale del rango del más menos 8%. Y hasta ahí no tenemos ninguna duda, me parece ser que todos coincidimos. El punto es que yo voy, y siguiendo este mismo ejemplo de la banda de flotación, yo voy a hacer una política cambiaria que nos haga la divisa más estable. O sea, establecer a lo mejor una política cambiaria que nos acerque a que la banda de flotación se conserve dentro de la banda de flotación, pero que la fluctuación sea mínima, ¿no? Que nos genere un acercamiento más. Y esto es porque yo no lo percibo como una regla de fin, sino yo lo percibo más bien como una regla programática. O sea, yo lo percibo más bien como un estado ideal de las cosas que previó el constituyente, pero que sí faculta para efecto de que se pueda hacer este desplazamiento. Ahora, esto finalmente está interpretado en legislaciones distintas, como usted lo señalaba, ¿no? Magistrado Silva, el precedente emana del precedente de la Sala Ciudad de México y la revisión que hizo la Sala Superior, pero me parece ser que lo que yo no puedo superar y lo que finalmente me hizo apartarme del proyecto es el tema de que no puedo superar el tema de inaplicar esta porción que se habla de proporcionalidad pura. Correr una fórmula en los términos en los que se propone en el proyecto sería en la misma manera si dijera proporcionalidad pura o sin proporcionalidad pura. Entonces, la parte en la que yo me niego es a que esto no tuviera ninguna consecuencia, que no tuviera ninguna consecuencia en la distribución de los diputados de representación proporcional. Pero me parece ser que ambas interpretaciones, tanto la que se formula en el proyecto, ahora muy probablemente sentencia mayoritaria, tanto como la que yo estoy, parten de una circunstancia en esencia. Hay que traducir los votos en escaños, y en eso nos aproximamos mucho a lo que decidimos en el caso del Tribunal Electoral del Estado de México, ¿no? En aquel caso lo que se planteaba era que dentro de los márgenes de sobre y sobrerepresentación precisamente se había pasado por alto que se había creado una sobrerepresentación artificial. Entonces se atemperaron esos efectos precisamente para colocarlos dentro de la banda de flotación, y colocados dentro de la banda de flotación, pues lo que se hizo fue ajustar los demás para evitar que esto generara una distorsión mayor. Entonces yo creo que estamos siendo congruentes con lo que hemos hecho en otras fórmulas. Yo lo único que me aparta es esta circunstancia, y sobre todo que, tomando en consideración los ajustes que se hicieron a partir del juicio 150, que se modificó la distribución de una constancia de mayoría, pues esto provoca necesariamente que en la revisión que se hace en la sentencia, que ahora muy probablemente será aprobado, es esta tendencia a intentar hacer el menor número de movimientos posible, ¿no? Entonces, yo con esto terminaría mi intervención. Insistiría en que me parece ser que lo que nos aleja en este caso es cómo hacer vigente la proporcionalidad pura en una fórmula que lo establece, y cuál es la diferencia que ocurriría en el caso de que el legislador no lo hubiera dispuesto así. Y a mí me lleva a la conclusión de que sí es importante, o sí es un principio que orienta la asignación. Es cuanto, magistrada presidenta y magistrado. Sí, magistrado. Secretario General, proceda a tomar la votación. Claro, maestro. Magistrado Alejandro David Abante Juárez.
en contra del proyecto de cuenta en la parte que se refiere a los efectos que se tendría ya en el análisis de la valoración de la fórmula de representación proporcional, y en favor de los otros resolutivos que se encaminan a cuestiones procedimentales y a otros diversos agravios, en el entendido de que comparto la mayoría de los razonamientos que sustentan el proyecto, solo me aparto de aquellos que se vinculan directo con la aplicación de la fórmula y el agravio que se considera fundado del partido político Morena, porque a mí me parece ser que el agravio que resulta ser fundado es el del partido político, del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que se tendría que acercar más a la representación pura. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor, formulando un voto razonado. Gracias, magistrada. Magistrada, le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Alejandro Vidavante Juárez, respecto de la argumentación que ya nos ha señalado en el momento de su participación, y con el voto razonado que ya ha emitido usted también. Sí. Presidente. Sí. Con la súplica, nada más, y en términos de lo que dispone la ley orgánica, se me permitiera presentar antes de la firma de la sentencia un voto particular. Sí, también nos da, por favor, Claro que secretario general. En consecuencia, en los expedientes STJRC 153/2018 y acumulado se resuelva. Primero, se decreta la acumulación de los medios de impugnación en términos de lo precisado en el considerando segundo de esta sentencia. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria en los expedientes de los juicios acumulados. Segundo, se desecha de plano la demanda del ciudadano J. Jesús Luna Morales en los términos del considerando tercero. Tercero, se modifica la sentencia impugnada así como el acuerdo emitido en cumplimiento de la misma número CG 411/2018 en los términos precisados en los considerandos séptimo, octavo y noveno de la presente sentencia. Cuarto, se revocan las constancias de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional emitidas a favor de las ciudadanas Marisol Aguilar y Paola Yasmín Ceja Telles, candidatas propietaria y suplente respectivamente, propuestas por el Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán para esos efectos en los términos del último considerando. Quinto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán para que dentro del plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, expide y entregue las constancias de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a las ciudadanas Vilma Zavala Ramírez y María Guadalupe Hernández Dimas, candidatas propietaria y suplente respectivamente del partido político Morena, en los términos del considerando último. Sexto, se dejan subsistentes las demás designaciones de candidatos al cargo de diputados por el principio de representación proporcional realizados por el Consejo General y por el Tribunal Electoral, ambos del Estado de Michoacán, que no fueron materia de afectación en esta sentencia. Señores magistrados, ¿algún comentario adicional? Al no haber más asuntos que tratar, muy buenos días. Damos por concluida la presente sesión. Gracias. Acaba de concluir la sesión pública aquí en el Salón de Plenos de la Quinta Circunscripción Plurinominal, en donde la magistrada y los magistrados resolvieron 19 juicios provenientes de los estados de Colima y Michoacán. Fueron 6 juicios ciudadanos, 8 juicios de revisión constitucional y 5 recursos de apelación. Coméntanos, Eduardo, ¿qué fue lo que resolvieron el día de hoy? En efecto, Alejandra, temas de fiscalización, algunos que tienen que ver todavía con elecciones de mayoría relativa en el estado de Michoacán, y este último que seguramente llamará poderosamente la atención por su contenido, que tiene que ver con la asignación de diputados de representación proporcional precisamente en el estado de Michoacán. Te comento inicialmente, en el caso de los recursos de apelación, básicamente todos los acuerdos del Instituto General Electoral fueron confirmados en relación a los informes de cuentas de gastos de campaña de los partidos políticos, salvo alguno que se modifica en el caso del SUBRA promovido por el Partido del Trabajo, que tiene que ver con gastos de Diputación de Colima, en donde se está solicitando alguna modificación. Se regresa al Instituto Nacional Electoral para que se realice algún ajuste en cuanto a la fiscalización y se emita un nuevo dictamen. En el caso de los juicios para la protección de derechos políticos y electorales de los ciudadanos, 690,
y JRCs 150 y 151. Estos expedientes fueron acumulados, tienen que ver con la elección de mayoría relativa en Pátzcuaro, el distrito 15, me parece, en Pátzcuaro, Michoacán, en donde a partir de la solicitud de uno de los partidos políticos contendientes de que se computaran los valores obtenidos en 3 casillas que fueron destruidas, es material que fue quemado. Sucede que el Tribunal Electoral determina no considerarlas, mérito que estima que estas debió haber sido solicitado conforme a los lineamientos que había emitido previamente el Instituto Electoral en el estado de Michoacán. Debían haber sido solicitadas durante la sesión de cómputo, no fue así, y por tanto el tribunal dice no pueden ya ser sumadas. Tanto el partido actor en aquella instancia como en el Partido Verde Ecologista, que comparece a esta también con el carácter de actor, solicitan precisamente que esas 3 casillas sean computadas a partir de las actas al carbón, que para efecto nuestro son documentales públicas y tienen valor probatorio pleno. Se computa presentan los resultados en estas casillas. Una vez que los magistrados determinan que esas pruebas deben ser tomadas en cuenta, se hace un nuevo cómputo y derivado de ese cómputo se revierte la elección. En el caso específico se trata de la coalición, se le quita la constancia de mayoría a la coalición integrada por Morena y PT y se la asigna a la integrada por el Partido de Acción Nacional y el PRD, en el caso del Estado de Michoacán, aunque esa diputación de manera concreta recae precisamente en el Partido Acción Nacional. Esto, desde luego, impacta la elección de diputados de representación proporcional, que fue el último de los asuntos tocados, donde por mayoría de votos, una de las posturas indicaba que había que acercar lo más posible a la parte media que hemos comentado, al medio, la sub y sobre representación, con base precisamente en un precedente de otra sala regional que fue confirmado por la sala superior, y la posición mayoritaria que lo que hace es verificar en cada una de sus fases el procedimiento y llega simplemente a la determinación en algún momento de modificar la entrega de constancias, retira una al Partido Revolucionario Institucional en relación a como lo había acordado el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y ese curul se le otorga finalmente o se le devuelve al Partido Morena. De manera que en el caso específico la sentencia es modificada y se modifica a su vez el acuerdo emitido por el Instituto Electoral de Michoacán, quien queda vinculado precisamente a hacer esta reasignación de constancias, Alejandro. Efectivamente, pues así concluye esta sesión pública con 19 juicios relacionados principalmente con fiscalización en informes de gastos de campaña, así como asignación de diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en el estado de Michoacán. Muchísimas gracias por acompañarme. Es un placer, Alejandra, que tenga muy buen día. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y que tengan un excelente día.